Hola. Buenas tardes, Buenas tardes, doctora. doctora. La anterior clase hicimos vasculitis o polimialgia reumática. Vasculitis. Por favor. Vasculitis, doctora. Uy, entonces estamos atrasados. Yo pensé que íbamos a hablar de artrosis hoy día. Bueno, ni modo, no podemos saltar, ¿no? La polimialgia reumática es también una clase bastante interesante. Muy bien. A la siguiente semana voy a tratar de pasarles ya sus notas de práctica, ¿ya? Para que por lo menos sepan antes de que se publiquen. Hay muchos chicos que no han hecho trabajo práctico ni han presentado cuestionario. Yo no sé cómo les voy a calificar, ¿eh? Van a tener baja nota en todo caso. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Vamos a llevar ahora la última vasculitis, ¿ya? Yo estaba pensando que íbamos a llevar ¿cómo se llamaba? Que íbamos a pasar a avanzar hoy día artrosis. No puedo creer, artrosis y osteoporosis, lo más interesante está pues, casi al final y con todos estos problemas, capaz no se pueda cumplir con el calendario, ¿no? A ver, polimialgia reumática, vamos a ver. Esta es una clase no muy larga, pero escuchen con atención, sobre todo cuando les digan no se olviden algunas cosas, porque de esta clase en particular, que como de las otras clases, ¿no? Algunas preguntas van a salir para su examen final, ¿ya? De artrosis también, van a salir también de osteoporosis sobre todo, pero son clases bastante importantes. De artrosis y osteoporosis tienen que salir varias preguntas, algunas preguntas para su examen, ¿ya? Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Pueden ver la diapositiva, ¿no? Sí, doctora. Bueno, entonces esta es una enfermedad que generalmente se presenta en la gente mayor, ¿ya? Arriba de los 60 años, en el 90% de los casos, y arriba de los 50 también se puede presentar, pero raro en gente joven. Es una peculiaridad porque se parece mucho, ¿no? Su principal diagnóstico diferencial es la artritis reumatoide, pero del geronte, ¿no? Del adulto mayor. Empieza con dolor a nivel cervical, dolor en hombros, dolor en la cintura pelviana, el paciente no se puede incorporar prácticamente y no tiene arcos de movilidad a nivel de sus hombros. Entonces el paciente generalmente tiene mucho dolor. Es una enfermedad característicamente de la gente mayor y no tiene nada que ver con dolores localizados, tampoco con microcristálicas. ¿Ya? Realmente es una inflamación articular que le pasa, ¿no? Ha habido muchos estudios, sobre todo en la población, en los países, o sea, con población añosa, ¿no? Entonces, ahí que han intentado hacer, han intentado diferenciar toda cosa de la artritis reumatoide o de una artritis simétrica, porque es simétrica, afecta a los dos hombros, a las dos caderas, haciendo biopsias de membrana sinovial para ver si las artritis son similares, ¿no? Pero la verdad, resulta que tienen algunas diferencias, pero bueno, en la práctica eso no se puede realizar, ¿no? Pero es una inflamación articular que afecta generalmente a hombros y a caderas, no tanto a articulaciones pequeñas, ¿ya? Y otra peculiaridad que tiene esta enfermedad, adelantándome los hechos, es que tiene reactantes de fase aguda muy elevados. Entonces, es una enfermedad inflamatoria que afecta a personas mayores de 60 años, se caracteriza por entumecimiento doloroso del cuello, cintura escapular y cintura pelviana, más marcado después de un reposo prolongado, ¿no? La epidemiología
13 por 100.000 habitantes, mayores de 50 años en Italia, y 113 por 100.000 habitantes son en Noruega, que son los países que tienen alta cantidad de gente longeva, igual que en Japón no hay mucha gente longeva, entonces en esos países tratan de estudiar más este tipo de enfermedades. Está relacionada en su etiología igual enfermedades virales como el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, el parvovirus B19, y también esos pacientes tendrían, ¿no?, un componente genético que les predispone, y los alelos serían el DR4, DLA, BRD1, y van a ver que esta enfermedad se puede complicar con una vasculitis, que es la poliarteritis de células gigantes, ¿no? Entonces, esta vasculitis puede tener en el principio de su sintomatología la polimialgia reumática o progresar, digamos, en su evolución hacia una vasculitis. Entonces, también comparten genes similares, ¿no? Pero los especialistas que han estudiado estas enfermedades insisten que no son todos los que evolucionan, digamos, hacia una vasculitis. Ahora, también las citoquinas están involucradas, tienen monocitos que aumentan la producción de las interleuquina 1, interleuquina 6, y que aumentarían el riesgo inflamatorio en el paciente, ¿no? Ahora, acá, bueno, es un poco complejo entender esto, ¿no? Es un poco cantinflesco, digamos, decir que un 10% de los pacientes con polimialgia reumática desarrollan arteritis de células gigantes, y decir que un 60% de las pacientes con arteritis de células gigantes, que es una vasculitis de vasos grandes, tiene clínica de polimialgia reumática. Entonces, lo que yo pienso que hay que hacer siempre que veo un paciente mayor con una asimetría de dolor a nivel de los hombros y a nivel de las caderas, con movimientos a nivel de las caderas y los hombros con dolor, entonces lo que hago siempre es vigilar, ¿no? Vigilar. Ver que no progrese a una arteritis de células gigantes, porque yo he tenido un caso. Por suerte no es muy común, porque les cuento que este tipo de enfermedades tienen una respuesta espectacular a los corticoides, ¿no? Entonces, yo he tenido un paciente con polimialgia reumática, una señora españolísima, cuando trabajaba en el centro gallego, yo era una señora de 60 años, ¿no? Pero ustedes van a ver que cuando sobre todo vayan al exterior, van a ver personas mayores que no parecen tan mayores, ¿no? Que se cuidan bien, que viven la vida, y 60 años pues no les pesa tanto como una persona que vive de otra manera, ¿no? Y que no se cuida tanto. Entonces, vean ustedes, la polimialgia reumática se puede complicar o puede ser parte de la arteritis de células gigantes. Entonces, como les había comentado, la clínica siempre, ¿no? Dolor, entumecimiento de la cintura escapular, cuello, cintura pelviana, pérdida de peso, síndrome febril prolongado. Entonces, los criterios de clasificación serían edad mayor de 50 años, omalgias bilaterales y aumentos de los reactantes de fase agudo, ¿no? Se elevan bastante, ¿ya? Tiene también rigidez matutina, que es el embaramiento alrededor de las articulaciones, dificultad para moverse, mayor a 45 minutos, eso tendría un valor de 2, ¿no? Tiene dolor en caderas, a los movimientos, también limitación a los movimientos. Después, habría también un reactante, los autoanticuerpos para artritis reumatoide serían negativos, ¿no? Sería una artritis seronegativa. Y, bueno, eso dice ausencia, pero no se cumple a veces. Que tengan, digamos, inflamación en pequeñas articulaciones, pueden tener inflamación en articulaciones periféricas, codos, carpos, por ejemplo. Pero casi inusual que se presenten en pequeñas, ¿no? Como las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales. Si hay, entonces hay que empezar a dudar de una artritis reumatoide seronegativa, ¿no? O tratarla. Pero de igual manera, a veces se aborda de la misma manera el tratamiento, ¿ya? Entonces, también criterios ecográficos, al menos uno de los hombros con bursitis subdeltoidea, tenosinovitis del bíceps o sinovitis glenohumeral, y al menos una cadera con sinovitis o bursitis, ¿no? Si se dan cuenta,
todo esto se puede presentar también en enfermedades como artritis reumatoide, ¿no? Entonces, o ambos hombros con bursitis, subdeltoidea, tenosinovitis del bíceps, sinovitis glenohumeral, ¿no? Inflamación de la membrana sinovial, la sinovitis. La tenosinovitis, ustedes saben que es la inflamación de la vaina tendinosa, ¿no? Entonces, va a tener igual rigidez mayor a 30 minutos o 45 minutos. Después va a tener dificultad para realizar los arcos de movimiento en los brazos, sobre todo a nivel del hombro. Por tanto, tendrá dificultades para vestirse, peinarse, todo, ¿no? Y también el paciente con polimialgia reumática tendrá mucha fatiga, depresión. También algunos se cronifican y empiezan a tener anorexia, pérdida de peso. Pueden tener fiebre moderada. Ahora, cuando la fiebre es intensa y la fatiga es intensa, hay que sospechar de... Espérenme un minutito, por favor. Espérame. Mil disculpas. Entonces, no se olviden, ¿no? Hemos visto también en todos en las enfermedades oncológicas sobrepuestas, ¿no? Los síndromes paraneoplásticos también se dan en estos pacientes. Si es una persona adulta que está empezando a tener falta de fuerza muscular y está con mucha fatiga, mucha fiebre, mucho dolor poliarticular, también los problemas oncológicos serán a descartar, ¿no? Ahora, en su diagnóstico diferencial están todos, ¿no? El síndrome 3-SRP que se presenta, SR3P que se presenta en pacientes con polimiositis. Está la artritis reumatoide, que la diferencia afecta más pequeñas articulaciones y tiene autoanticuerpos positivos, ¿no? Y la enfermedad musculoesquelética localizada, las enfermedades microcristálicas que hemos visto, el hombro de Milwaukee, las inflamaciones localizadas, que generalmente son asimétricas, ¿no? En su mayoría. Entonces, el hecho de que sea asimétrico ya nos ayuda a no pensar tanto en polimialgia reumática. Asimétrico me refiero a que en una sola articulación, ¿no? Ya sea hombro o una sola rodilla. No se olviden, esto va a ser pregunta de examen. La polimialgia reumática afecta únicamente a los adultos mayores, ¿ya? No se van a olvidar. Y es así en todos los estudios que se han hecho de esta enfermedad hasta el momento, solo adultos mayores. Tanto la polimialgia reumática como la arteritis de células gigantes, que es una vasculitis, que puede ser complicación de la polimialgia reumática, o puede ser que la polimialgia reumática haya sido el inicio de la arteritis de células gigantes, ¿ya? Entonces, cintura escapular, cintura pelviana. En los laboratorios, los reactantes de fase aguda van a estar muy aumentados. Puede tener anemia, puede tener fosfatasa alcalina elevada, y el factor reumatoide y el anti-CCP siempre van a estar negativos en este tipo de enfermedades. Si aparecen autoanticuerpos, entonces ya no es una polimialgia reumática, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Entonces, este flujograma vamos a ver sospecha clínica mayor de 50 años, dolor bilateral en hombros, dolor bilateral en caderas, rigidez matutina, mayor a 45 minutos, duración mayor a un mes, elevación de la BCG y la PCR. En su diagnóstico diferencial puede ser por infecciones, puede pasar lo mismo. Puede ser una fibromialgia, un cáncer activo, por ejemplo, puede tener esa sintomatología, las espondiloartritis, las artritis reumatoides, las miopatías inflamatorias, todas las autoinmunes, ¿no? Y las condiciones locales
que ya les había comentado, que digamos, las tendinitis de manguito rotador, la trocanteritis a nivel de las caderas, o ya sean primarias o secundarias, enfermedades microcristálicas, generalmente van a ser asimétricas, va a ser en una sola articulación. Eso les va a ayudar a hacer la diferenciación, ¿ya? Bueno, el tratamiento con corticoide, igual es un tratamiento largo, no es un tratamiento simple, implica varios meses, incluso hasta años, ¿ya? Y hay que vigilar al paciente y obviamente utilizar corticoides según las comorbilidades del paciente. Ahora, la arteritis de células gigantes es como un trabalenguas, ¿no? Que puede iniciarse sola, ¿no? O puede ser una complicación de la polimialgia reumática o dentro de la sintomatología. Siempre ha sido, digamos, una arteritis de células gigantes, siempre ha sido una vasculitis que ha empezado como una polimialgia reumática, ¿no? Entonces no se ponen aún de acuerdo los investigadores sobre este tema. Sigue siendo, digamos, medio trabalenguas para mi gusto. Pero es un trastorno que causa inflamación de las arterias del cuero cabelludo, del cuello y de los brazos, ¿no? Entonces es una complicación grave en el paciente. Cualquier vasculitis, ustedes saben, todas las vasculitis tienen alto riesgo de mortalidad, ¿no? Porque son vasos sanguíneos que se pueden ocluir, se pueden obstruir y obviamente provocarán isquemia donde se obstruyan, ¿no? Entonces, ahora la polimialgia, la arteritis de células gigantes, la gran complicación que tienen, no se van a olvidar, es que puede producir ceguera en el paciente, porque afecta a tres partes, puede afectar para producir ceguera en el paciente. Puede afectar las arterias oftálmicas, 1, las arterias ciliares posteriores, 2, puede afectar la arteria central de la retina, 3, o puede afectar la parte
no había tratado hasta ese momento una vasculitis de células gigantes, pero la paciente empezó a perder la vista, entonces tuvo que ser internada de emergencia, ¿ya? Y bueno, tuvo que hacerse, ¿no?, el tratamiento de la vasculitis con la inmunosupresión y los pulsos de corticoide. Obviamente su diabetes se fue, pero terrible, pasó a insulina. Ese mismo día, con el primer pulso, pasó a la insulina. Y estuvo mucho tiempo con insulina porque seguía requiriendo dosis altas de corticoide, pero obviamente la paciente estaba desesperada, ¿no? Entonces ella creo que venía día por medio para ver si estaba ya, pero para que le pide estudios, para que le pueda bajar los corticoides. Ya, primero bajar los corticoides, después obviamente quería que se los retire, ¿no? Entonces ella con micofenolato estuvo bien 1 año y después le pasé a metotrexato y con eso estaba bien nomás, ¿no? Entonces también son enfermedades crónicas, ya, que ponen, bueno, ustedes saben, ¿no? Los sentidos, lo más importante también, súper importante. Perder la vista o el oído es pues terrible para cualquier persona, ¿no? A cualquier edad. Entonces, esos son los peligros de esta enfermedad. Entonces, entre los estudios complementarios, el paciente puede estar anímico, va a tener BCG y PCR altísimos títulos, igual que en la polimialgia reumática, va a tener una fosfatasa alcalina elevada. Se puede pedir un ecodoppler, ¿no? Es bastante específico, el flujo será disminuido en la arteria temporal, el halo hiperecoico alrededor. También se puede pedir una resonancia magnética contrastada, donde se observa engrosamiento de la pared vascular, diámetro disminuido de la luz, una biopsia, donde muestra la panarteritis con formación de granulomas de células gigantes. Entonces acá podemos ver el ecodoppler, cómo se va engrosando, ¿no? Hay un engrosamiento parietal hiperecoico a este nivel y luego empieza a disminuir la luz del vaso. Hay una obstrucción incluso en algunas situaciones y los aneurismas, ¿no?, que se van formando también. Entonces nos da bastante el ecodoppler, porque es un vaso grande, se puede ver, pero cuando son vasos pequeños, generalmente el ecodoppler no ayuda mucho, ¿no? Son más los estudios contrastados los que nos van a dar mayor resultado. Entonces acá podemos resumir los principales, los más frecuentes, ¿no? 30-80% dolor de cuero cabelludo, cambios en la arteria temporal, claudicación mandibular. Entonces la cefalea es intensa, frecuentemente localizada y pulsátil. Hay sensibilidad en el área temporal que aumenta con la palpación al peinarse y al ponerse los lentes. Generalmente las arterias son sensibles, gruesas, con nódulos. Puede ser inducida al comer o hablar la claudicación mandibular, ¿ya? Y después los síntomas oculares, que pueden ser poco frecuentes, pero generalmente pasan. Es la complicación más terrible en el paciente. Hay una pérdida visual o parcial o total, amaurosis fugaz, ceguera uni o bilateral permanente, déficit de músculos oculares externos. Entonces el paciente puede perder la vista inevitablemente a veces, si uno no hace el tratamiento de manera urgente, ¿ya? Y después puede tener disfagia dolorosa, síntomas respiratorios, porque no se olviden que puede afectar las arterias bronquiales también, ¿no? Puede tener una claudicación tanto de brazos como de mano, porque puede afectar a los vasos de miembros superiores, alteraciones del pulso, isquemia a nivel del sistema nervioso central muy poco infrecuente por insuficiencia vertebrovascular o alteraciones del equilibrio, ceguera cortical o confusión. Después puede haber una claudicación de la lengua, dilatación de la aorta proximal, infarto de miocardio, neuropatía periférica, sordera, gangrena tisular también, ¿no? A nivel sistémico, presenta aumento de proteínas, anemia, puede haber mialgia reumática, gran compromiso general que se va a manifestar con fiebre,
anorexia, baja de peso, astenia, dinamia, sudoración nocturna y depresión. Aunque en esos casos hay que buscar otras causas más, ¿no? Que puede ser un síndrome paraneoplásico también, ¿ya? Y las sinovitis periféricas a nivel de los hombros y muñecas se pueden presentar, pero es poco frecuente, ¿no? Entonces, el tratamiento es largo, igual. Si usa corticoides a un principio, si el paciente tiene a nivel de la arteria temporal signos de ceguera o peligro de ceguera, se utiliza inmunosupresores, ¿no? Pulso corticoide, se puede usar ciclofosfamida también, lógicos. Ahora, para mantenimiento, se puede mantener con corticoide mucho tiempo y también con inmunomoduladores, ¿no? Entonces, vean ustedes, como en todo paciente con tratamiento crónico de corticoide, habrá que darle, ¿no? Algo para que no se descalcifique. Después, el seguimiento se hará al paciente clínicamente y también se verá un poco la parte de lactantes en fase aguda para ver si están respondiendo o no al tratamiento. Entonces, esta clase espero que les haya quedado bien a todos, porque es una enfermedad que suele existir, ¿no? Y que lo más peligroso siempre de la polimialgia aromática va a ser que evolucione a arteritis de células gigantes. Y si es una arteritis de células gigantes, puede cambiar la vida del paciente si uno no hace un tratamiento adecuado y a tiempo. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, un placer pues haberles dado la clase. Nos vemos la próxima con artrosis, ¿ya? Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora.